7 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulises Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García, en la dirección técnica Néstor Tobar. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos una página en YouTube que se llama RCR750. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Abrimos esta emisión informativa de Informe RCR en Perú, donde el diputado centro liberal Francisco Sagasti fue designado este lunes como nuevo presidente interino de ese país tras asumir la presidencia del Congreso en la segunda sesión celebrada por el Parlamento después de la renuncia de Manuel Merino. Hoy no es un día de celebración, dijo el nuevo mandatario peruano recién electo, recordando la muerte de 2 jóvenes durante las protestas ocurridas en los últimos días en todo el país. Quisiera empezar diciendo, como todos sabemos, como todos lo reconocemos y nos damos cuenta, que hoy no es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Hemos visto que estos 2 jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, han fallecido. No podemos cambiar eso. No podemos retroceder. No podemos volverlos a la vida. Pero sí podemos, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas, hacer las acciones para que esto no vuelva a suceder. Nos preocupan los desaparecidos y hay que hacer una búsqueda importante para poder ubicarlos. Nos preocupan los heridos también y eso es algo que tenemos que remediar y evitar en el futuro, aseguró Sagasti en el primer discurso como nuevo presidente de Perú. Además, el dirigente ofreció confianza y responsabilidad para asumir las consecuencias de sus actos al frente de la primera magistratura. ¿Qué ofrecemos? En primer lugar, lo que le falta a nuestro país en este momento: confianza. Confíen en nosotros. Actuaremos de la manera que decimos. Estaremos cumpliendo nuestros planteamientos y promesas. Pero además de la confianza, la empatía para sentirnos cercanos a la ciudadanía es fundamental. Y la responsabilidad en el doble sentido de esta palabra. Sentirse responsable por el resto de las personas. Y aquí vuelvo otra vez a la vocación de servicio. No basta ensimismarnos, tenemos que pensar en las otras y los otros. Pero también responsabilidad para asumir las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces hemos visto que, como dice el refrán, a veces se tira la piedra y se esconde la mano. Por su parte, el diputado de Acción Democrática y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, descartó que los últimos acontecimientos en Perú signifiquen un cambio en la posición que ha mantenido ese país con relación a Venezuela. Además, el parlamentario expresó su deseo de que el nuevo gobierno peruano siga acompañando la lucha democrática en nuestro país. Nos preocupa pues la situación de Perú, pero eso no quiere decir que Perú vaya a caer en una senda de tener un régimen que esté compartiendo coincidencia con la dictadura que tenemos en Venezuela. No creo que, siendo Perú un país fundamental del Grupo de Lima, vaya a cambiar de forma tal que eso nos repercuta en la lucha que nosotros estamos librando aquí para salir del dictador, de Nicolás Maduro, por la vía pues de un consenso internacional que nos apoye, unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres. En ese sentido, pues nosotros tenemos que estar muy pendientes de hacerle el seguimiento
porque cualquier cosa que nos pueda repercutir tendríamos que actuar para aclarar la situación venezolana. Y en relación al resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el parlamentario de la Tolda Blanca advirtió que Nicolás Maduro se equivoca si piensa que un eventual gobierno demócrata levantará las sanciones judiciales en su contra. Por su parte, Vilos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, afirmó que la posición de Estados Unidos con relación a Venezuela es bipartidista, aunque reconoció que la táctica hacia nuestro país podría cambiar con un eventual gobierno del Partido Demócrata. Ciertamente van a haber una serie de cambios a nivel internacional. Algunos los afectará más, por ejemplo, la posición de Biden en relación al Acuerdo de París, o la posición en relación a la Unión Europea, o la posición en relación al Medio Oriente, en relación a Corea del Norte. Pero en el caso de Venezuela, la posición de los Estados Unidos ha sido, tal como tú señalabas, como habíamos comentado en otros programas, una posición de Estado bipartidista. Las primeras sanciones comenzaron con el presidente Obama y continuaron con el presidente Trump. Biden se ha referido a la necesidad de fijar los rumbos en América Latina a favor de la libertad, de la democracia, el Estado de Derecho. De manera que yo diría que la estrategia es común entre Biden y Trump. Lo que sí van a ser distintos es la táctica que puedan utilizar los que lleguen a la Secretaría de Estado o a la Casa Blanca. En otras informaciones, innumerables críticas generaron en redes sociales las declaraciones del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, asegurando que no sabe lo que está ocurriendo con las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana FAES, en vista de las denuncias que ha recibido recientemente en contra de este cuerpo de seguridad. Nosotros hemos recibido denuncias, por ejemplo, de secuestros. Ahora la modalidad ya no es el secuestro exprés de las bandas delictivas, ahora es el secuestro que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado, por ejemplo, 2 denuncias vinculadas al FAE, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAE. El FAE son entre 800 y 1000 policías nada más. En Venezuela hay más de 30 millones de habitantes. Eso es mentira, que por ello es que supuestamente aquí se han bajado los índices delictivos. Mentira, mentira podrida. ¿Por qué? Porque tú no me vas a decir que entre 800 y 1000 policías has podido pacificar un país donde hay 35 millones de habitantes. Por su parte, el Programa Venezolano de Educación y Acción Provea destacó que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la disolución de ese cuerpo de seguridad señalado de participar en ejecuciones extrajudiciales, y publicaron un video de la funcionaria durante la actuación del informe sobre Venezuela del año 2019. Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. Tan solo en el pasado mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno. Según información recibida recientemente del Ministerio Público, de agosto del 2017 a mayo del 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios y el perfil de las víctimas. Y en el panorama informativo nacional tenemos que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, reportó 387 nuevos casos y 4 fallecidos por COVID-19 en nuestro país en las últimas 24 horas. Según este balance,
Mérida es la entidad que registró mayor número de contagios con 79, seguida por Lara con 59 y el Distrito Capital con 53. El número total de casos de coronavirus en nuestro país ascendió a 97.739, incluyendo 855 víctimas mortales. Pasamos al panorama informativo internacional. Por primera vez en su historia y desde que existen registros, la isla de San Andrés y Providencia en Colombia ha sufrido los efectos de un huracán categoría 5 como Iota. El presidente colombiano Iván Duque anunció que viajaría a la zona en las próximas horas en cuanto las condiciones lo permitan para evaluar personalmente los daños. Estamos ante un hecho que tiene unas características que nunca se habían visto en nuestro país. En primer lugar, en cuestión de horas, este fenómeno climático pasó de tormenta tropical a convertirse en un huracán de categoría 5, la máxima categoría que se conoce de huracanes, y debo decir la primera vez en la historia de nuestro país que en territorio colombiano llega un huracán de categoría 5 desde que existen registros oficiales. Hasta el momento hemos venido haciendo todo el levantamiento de información de daños en San Andrés. Hemos tenido la posibilidad de conversar con el señor gobernador, entendemos las afectaciones de infraestructura y estamos también monitoreando con la unidad de gestión del riesgo cómo vamos a obrar para enfrentar esa contingencia. Entre tanto, miles de personas fueron evacuadas en Nicaragua, Honduras y Guatemala ante el avance del catastrófico huracán Iota. La prensa de Nicaragua publicó imágenes de la localidad de Bilwi en Puerto Cabezas a pocas horas de que el fenómeno meteorológico impactara en ese territorio. La Organización Mundial de la Salud registró 65 casos de COVID-19 entre el personal de su sede, incluyendo a 5 que están en las instalaciones en contacto con otras, según un correo electrónico al que tuvieron acceso agencias de noticias. Desde este organismo internacional de salud, aseguraron que están investigando cómo se infectaron estas 5 personas y si el contagio se produjo en sus oficinas. En más del panorama internacional tenemos que la nave SpaceX y sus 4 astronautas llegó a la Estación Espacial Internacional, donde permanecerán hasta la primavera boreal. En economía, la misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en Argentina continúa trabajando estrechamente con el gobierno de ese país, a pesar de que uno de sus integrantes dio positivo en COVID-19 el pasado domingo. Los precios del petróleo internacional caían levemente durante el inicio de la jornada. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $41.22 el barril y el Brent de referencia en Europa en $43.75 el barril. Las bolsas de valores en Asia y Europa arrojaban resultados mixtos en horas de la mañana. El IBEX perdía menos 0,69%, el CAC 40 menos 0,009% y el DAX menos 0,8%. El índice Shanghai caía menos 0,21%, mientras el Nikkei subía más 0,42%. En la información deportiva, el delantero venezolano y capitán de la Vinotinto, Salomón Rondón, reconoció que hoy hay que plantarle cara a la selección de Chile para conseguir los primeros 3 puntos en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Bueno, ha sido una eliminatoria, un comienzo eliminatorio bastante turbulento, por llamarlo de alguna manera. Hay que ser realistas, tenemos 0 puntos, no hemos ganado, no hemos puntuado de local y bueno, que haya habido una mejoría en el partido contra Brasil no quiere decir de que tenemos que estar tranquilos con eso. No estoy de acuerdo con eso, simplemente saber y leer, interpretar o entender que mañana hay una final importantísima para nosotros que es contra Chile, que tenemos que quedarnos con los 3 puntos y es la única consigna que yo veo posible o que yo veo viable para lo que es un partido eliminatorio. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina por el día de hoy. Esperamos su presencia al mediodía para la emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso.
Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque